Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿En qué estábamos la semana, los días previos al 18 de octubre de 2019? O sea, hace exactos 5 años. En Chile nos preparábamos para ser sede de la COP. Hablábamos de cambio climático y de Greta, que venía navegando hacia el extremo austral del mundo. En los cines se estrenaba El Guasón, película que termina con una ciudad ardiendo, casi como un anticipo de lo que ocurriría en el centro de Santiago y en varias ciudades de nuestro país en los días posteriores. Ecuador estallaba en protestas tras el anuncio del gobierno de la eliminación del subsidio a la gasolina. Eso fue el 2 de octubre. Un día antes, aquí en Chile, el Ministerio de Transportes decretaba un alza de 30 pesos en el pasaje del metro. Días más tarde comenzaban las evasiones masivas. El resto de la historia es conocida, aunque todavía hay muchas preguntas sin respuestas. Por ejemplo, como quién quemó el metro. ¿Quién era ese enemigo poderoso del que el expresidente Sebastián Piñera habló durante esos primeros días? ¿Existía? Y si existía, ¿quién era? Pero tal vez las preguntas más relevantes son más profundas. ¿Qué aprendimos del estallido? ¿Qué lecciones sacamos en estos 5 años? ¿Qué hicimos con eso? ¿Estamos mejor o peor que antes? No hay un diagnóstico claro de qué nos llevó al 18 de octubre, o un diagnóstico único. Pero sí hubo una sensación de que, además del miedo, la rabia, el estupor que se respiraba tras esa fecha, hubo un reconocimiento explícito por parte de la élite política y económica de que era necesario dar una solución a las demandas sociales, lo que algunos llamaron los dolores de Chile. La pregunta es si a 5 años de ese momento, de esa reflexión, logramos darle esa respuesta a esas demandas sociales. ¿Y qué pasó con esa actitud abierta de empresarios, de líderes políticos a la necesidad de hacer cambios? ¿Avanzamos algo o volvimos más atrás de lo que estábamos ese 17 de octubre? Bienvenidos a Trasfondo. Hoy conversamos con Pablo Ortúzar, antropólogo social, doctor en teoría política e investigador del IES y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido a Trasfondo. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá. Partamos tal vez por el diagnóstico. ¿Tú tienes, o cuál es tu diagnóstico de por qué pasó el 18 de octubre? Obviamente los fenómenos sociales complejos mezclan muchos factores. No es que haya una sola causa o un solo vector explicando todo si no sería muy fácil. Y yo creo que acá hay diversos problemas vinculados a la modernización de Chile, lo que Carlos Peña ya instaló el concepto de modernización capitalista, que es correcto. Opciones que se tomaron, ¿cierto?, en algún minuto de ese proceso, que después no vinieron a complicar la vida años después. Y también procesos, por supuesto, demográficos. Si uno se acuerda, es verdad que había un popurrí de causas y carteles en la calle durante ese periodo, pero la que más se repetía entre ellas, una de las que más se repetían, era el tema de las pensiones. Uh-huh. Y eso tiene un correlato demográfico, ¿cierto? Porque la generación que se está retirando en Chile, de los boomers, gente nacida en los años 40, 50, ¿cierto?, comienza a retirarse a comienzos de los 2000 o a mediados de los 2000, y son personas que, debido a sus trayectorias profesionales o laborales, digamos, se retiran con ahorros muy bajos y por lo tanto pasan a depender en buena medida de sus familias. Y en Chile hay una revolución demográfica en los años 60. O sea, las familias pasan de tener en general en promedio 5 hijos en los años en los años 50, 40, 30, 20, a mediados de los 60 bajaron a cerca de 3. Entonces, en el fondo nosotros tenemos una unidad doméstica de clase media que ya está, digamos, que yo siempre digo, clase media en Chile se convirtió, se puede definir como ser pobre frente al mercado y ser rico frente al Estado. O sea, el Estado te considera rico y el mercado te considera pobre. Claro. Entonces agarráis lo peor de ambos mundos, obviamente. Y una tierra de nadie institucional.
Y ahí... Claro, nadie te ayuda, nadie te subsidia. Todos te dan lo peorcito que ofrecen. O sea, tenéis la peor tarjeta del banco y tenéis que pagar más en FONASA. Ese es pero si te queréis mover a ISAPRES también tenéis el peor plan, que sale más caro al final, digamos. Tal como sale más caro comprar 100 ml de aceite en vez de 2 litros, pero si no tenéis plata para comprar los 2 litros, tenéis que ir por los 100 ml y te van a cobrar mucho más por ml que si compráis 2 litros, obviamente. Y así es un poco la misma lógica, se replican a todo nivel. Y lamentablemente, bueno, yo creo que esta clase media revienta en algún punto y el reventar de estas unidades domésticas tiene que ver con muchos factores, pero uno importante es el demográfico, como decía. O sea, la jubilación de la generación pasada, una jubilación muy precaria que le cae encima como costo a familias que ya están en el límite de su capacidad de endeudamiento y de gasto. Entonces eso genera un boom, o sea, se desfonda un poco. Sumado a eso, la esperanza principal, ¿cierto?, de salir de ese ciclo de precariedad y endeudamiento de las familias de clase media está desde siempre, desde los 80, uno la ve estrechamente vinculada a la aspiración al acceso a la educación superior. Y el CAE y la gratuidad lo que hacen es reforzar esa promesa, ese ideal de que a través de la educación superior uno podía salir, ¿cierto?, de la precariedad. Una fórmula de movilidad social evidente. Claro, pero es que movilidad social es una palabra que le gusta como a la gente de clase alta, yo creo. Pero esto es como... el ideal es dejar de irse a dormir con la guata apretada por las deudas, en el fondo. Pasar un mes tranquilo. Poder acceder a bienes de capital y no solo consumo a través de la deuda, digamos. Y ahí el gran capital, ¿cierto?, es la educación, se supone, superior. La educación superior. Entonces hay el deseo, ¿cierto?, de acceder a la educación superior se canaliza a través del CAE y la gratuidad, y lamentablemente yo creo la promesa de la educación superior no está a la altura. Finalmente, en el fondo, el retorno no está a la altura de la expectativa. A pesar de que sean retornos buenos, y nadie dice que no lo sean, o mejores que si no hubiera estudiado, etcétera, etcétera, claro, que es mi pelea con los economistas de la Católica. Pero siendo mejores, no, en el fondo, de hecho, si uno mira ahora la estadística, uno se da cuenta que, por ejemplo, ir a la universidad ya no te asegura salir de tu clase social, de tu nivel, de tu estrato socioeconómico, sino que vuelves a él. Entonces, esta promesa que era como de una transformación de la calidad de vida, que además estaba vinculada a toda tu unidad doméstica. O sea, como que uno iba a poder ayudar a la mamá, iba a poder sacar a la familia de la precariedad. Eso no se da, definitivamente no se da. Y nada, pues yo creo que y todo eso junto produce una especie de caldo de cultivo de frustraciones. Y hay que sumarle salud, porque en el fondo las demoras, la atención inoportuna en salud, las complicaciones afectan también, pues, para un padre o una madre que son proveedores del hogar, pilares económicos, ¿cierto? Enfermarse y que te puede sacar de las pistas mucho tiempo. Y eso te tira de vuelta a la pobreza o una enfermedad grave, digamos. Por eso el auge de una política tan importante. Entonces, yo creo que una economía política de la unidad doméstica de clase media es algo radicalmente necesario para entender el estallido social. Para entender... Porque claro, ¿quién quemó el metro? Una buena pregunta. Pero incluso si hubieran sido comandos cubanos, lo más interesante no sería eso, sino que la gente haya sentido... esperanza y haya apoyado esas acciones violentas. La gran mayoría de Chile. Eso es lo interesante. Si lo otro puede ser cualquier cosa, pero lo interesante es esto. Ya, y ahí, claro, está el diagnóstico, como dices tú, de todo lo que estaba pasando o todo lo que se estaba incubando. Y hay un elemento del estallido social, porque de esa explicación uno dice, era evidente. De hecho, uno no puede entender que se insista en que la política no lo vio venir. Claro. No sé, pero ¿cómo no lo vimos venir?
muchos, había mucha gente que había escrito sobre el asunto, pero nadie vio venir un estallido como el que tuvimos. Y uno de sus elementos fue la violencia, que más allá de nuevo de quién quemó esto, quién quemó lo otro, es evidente que hubo una especie de revuelta había gente quemando de todo, había una especie de actitud de que no era pensante, y que se movía probablemente por esa rabia, por lo que sea, por mil causas, pero tuvo este elemento, y eso lo hace distinto. ¿Cómo se explica esa expresión en la violencia? Yo creo que para en el eso, destroce, sí. En el me acuerdo, no sé, la cantidad de imágenes, además de quemando cosas, botando los semáforos, agarrando, digamos, a piedrazo lo que viniera, incluyendo los carabineros. O sea, hay un evidentemente hay agentes agitadores que se dedican a eso un poco, que ahí hay que investigar bien si es que se están vinculados a algunos partidos políticos. Yo tengo la impresión de que sí. Yo estudié en un campo en Juan Gómez Milla donde había una violencia permanente ejercida por encapuchados, y la pregunta era de dónde venían y quién los financiaba, digamos. Pero más allá de esos agentes agitadores, a mí una buena pregunta es qué pasó, qué son esas manifestaciones, qué es ese momento. Y ahí, ahora esto lo escribí en forma de paper, porque aquí en la academia los académicos no leen otra cosa, entonces tengo que hablarles a través de papers. Está el tema de la fiesta y el carnaval, que en general en muchas sociedades, cuando uno mira hacia atrás, el carnaval es un momento de inversión de los valores y de inversión de la estructura, de la estructura social. O sea, en la Edad Media el carnaval, qué sé yo, los hombres se vestían de mujer, las mujeres se vestían de hombre, vestían de cura a los burros, que era todo y coronaba al rey tonto, toda esa tradición de invertir el orden social por un tiempo delimitado, para justamente liberar las tensiones, liberar la presión que genera vivir dentro de la estructura. Eso no es algo desconocido, al revés, si uno mira para atrás en la sociedad humana es algo común. Y nuestro 18 de septiembre siempre ha tenido algún elemento carnavalesco, pero no tan marcado. El estallido social tiene elementos carnavalescos clarísimos. O sea, una inversión de los valores, lo que era considerado bueno ahora es considerado malo, lo que es considerado malo es considerado bueno. Entonces hay un estado febril. Pero es una antiestructura operando. Se invierte, efectivamente se invierte los valores de la sociedad. Entonces la primera línea pasan a ser personajes que ahora las mismas personas que en ese momento los consideraban héroes y una maravilla, andan pidiendo que los carabineros básicamente los baleen, digamos. Carabineros pasa a ser lo peor, cuando eran históricamente muy bien valorados. Es un momento creo yo, que si uno lo mira a través de los anteojos de la fiesta, de cosas como el trabajo del antropólogo Victor Turner son muy importantes para esto, pero también el laberinto de la soledad, ¿cierto?, Octavio Paz, se entiende mucho mejor lo que pasó. Y en buena medida eso hace también que en las elecciones, cuando hay que elegir representantes, se enaltezca y se lleve a escribir una constitución a la tía Pikachu, al Dino Azulado, como es una forma de... sigue operando la lógica de la antiestructura. El problema es que la antiestructura no es estructurante, justamente, es una inversión de la estructura. No puede durar, no puede ser permanente. Y no se puede institucionalizar. Claro. Y por lo tanto, todas las fiestas terminan, y al terminar vuelve el orden que es invertido, digamos. Claro, y se pasa por una resaca también. Sí, pero en el fondo bueno, muchas veces se refuerza el orden que es invertido. O sea, porque se vuelve a él, el proceso de vuelta también hay una exacerbación de... Entonces, ¿y tú dirías que en eso estamos hoy? Yo creo que sí, o sea, todo se dio vuelta, todas las mismas preguntas, o sea, hay una inversión hay una reversión de la inversión, en el fondo. Se sale de la antiestructura y se vuelve a la estructura. ¿En qué se refleja eso? Bueno, en todo el ánimo punitivo. Sí, la aprobación de los carabineros hoy día. O sea, pasaron de ser lo peor a ser hoy día... que ojalá gobiernen los carabineros, o sea, como que hay un retorno a un deseo...
de estructura, de normalidad reforzada por la violencia, por la fuerza, pero del Estado, muy potente, que es justamente lo contrario a lo que teníamos en octubre y el tiempo que vino después. Entonces, a mí me parece que los anteojos a través de los cuales la clase política intentó entender octubre, que son los anteojos que son anteojos políticos, que son de la revolución, de la lucha de clases, de la agenda, tienen serios problemas, porque conducen a errores, como fue pensar que la causa del estallido, o sea, que la propuesta constitucional iba a ser abrazada, ¿cierto?, por la gente que había apoyado el estallido, y luego se le salió por la culata, y en verdad esa gente no entiende qué pasó. O sea, siguen culpando a los medios por haber distorsionado, manipulado a las personas. No tienen idea, no saben cómo explicarlo los políticos, y es porque esta otra dimensión que es más cultural y más social, la del carnaval y de la fiesta, como una forma de liberar tensiones en momentos de crisis, no simplemente está fuera de sus libros, creo yo. Ahora, pasan 5 años y cuando a la hora como de evaluar, también una de las cosas que uno ve es que hay un sector que se concentra en criticar, condenar y pedir y llamar al pizarrón a otro sector en torno a la violencia. Y hay otro sector que responde y dice, oye, ojo, si solo nos quedamos con la violencia del 18 de octubre y los meses posteriores, nos vamos a olvidar de que aquí hubo algo más profundo que supuestamente llevó al 18 de octubre, con violencia o sin violencia, y que son las demandas sociales, que es esa sensación de hastío, de injusticia, de frustración, etcétera. Y claro, cuando tú dices, estamos sufriendo ahora el proceso reverso, es muy fácil decir, bueno, esto ya pasó, esta fiebre, este carnaval, esta locura pasó, y ahora volvamos a lo nuestro. Sí, hay un problema. ¿Te da la impresión de que está pasando un poco eso? Totalmente, pero eso es un problema a los dos lados. O sea, hay una derecha que dice, bueno, esto la gente vivió un momento de locura colectiva, pero volvimos a la normalidad y ahora hay que, digamos... Hay que volver a crecer. No pensemos más en eso. Y hay esa amnesia, ¿cierto?, que le gustaba destacar a José Donoso respecto de la élite en Casa de Campo y en El obsceno pájaro de la noche. Y hay una izquierda muy hipócrita que apoyó la violencia, que tuvo la expectativa de derribar al gobierno, además, y que pensó que podía asaltar el poder, que además renunció a los principios democráticos básicos del orden constitucional y del Estado de Derecho. En Chile fue fundamental para los años que vivimos de prosperidad, de crecimiento y de paz, que la clase política renunciara a la utilización de la violencia como herramienta política. Y esta gente rompió ese pacto implícito. Y ahí está el Frente Amplio, ahí está el Partido Comunista, y ellos no pueden hoy igual día... que hoy día lo niegan. Y han dicho, hemos hecho todos los mea culpas que alguien puede hacer. Es mentira. Yo creo que, pero decir cosas después es súper fácil. Sí, además que hay gente que no cree, o sea, que dice, siempre dice lo que está de moda decir o lo que le convenga decir en cada circunstancia. Pero nos quedó claro, el momento en los que hubo... ellos se la jugaron por pensar, no todos obviamente, y de hecho yo creo que el presidente fue más ambiguo en eso, y eso le abrió las puertas a la presidencia, de hecho, pero muchos otros pensaron que a través de la violencia iban a llegar al poder. De hecho, el presidente Gabriel Boric, entonces diputado, recordemos que firmó el famoso acuerdo del proceso constitucional solo, y que fue llevado al tribunal de su partido. Exactamente. En ese minuto Convergencia Social. Exactamente. O sea, porque aquí la estrategia era reventar a Piñera y sacarlo del gobierno. Esa fue la estrategia del PC, que siguió la mayor parte del Frente Amplio, los partidos, sin duda, digamos, de la cual se desmarcaron personas como Gabriel Boric, como, si no me equivoco, también estaba firmando... Gael Jomans. Y hoy día ellos todos son blancas palomas, digamos. Y eso muestra la calidad moral de esas dirigencias políticas. Y yo creo que es bajísima, digamos. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ya, y eso, claro, pero eso en torno a la discusión sobre la violencia. Pero, ¿qué pasa con que da la impresión de que esa discusión opaca
la otra discusión. No, claro, es que ahí está el pecado de la derecha, Sí. que es nunca entender. La derecha no tiene reflexión sociológica, es como impenetrable a los problemas sociológicos. Y a mí ¿Y por qué pasa eso? Yo no Pablo? sé, yo la verdad es que, por ejemplo, la discusión que tuve ahora con los economistas, explicando el problema del librito que escribí, ese Sí, Sueños de cartón. sí. Yo, por todos los medios, y en verdad yo escribo columnas en el diario, Sí. hablo en un nivel que puede entender cualquier persona, creo. Mi punto era tratar de explicarles que, en el fondo, la crisis de expectativas en torno a los cartones universitarios generaba problemas políticos graves y que eso no tenía, en fondo, porque ellos me decían, ya, pero si el retorno promedio sigue siendo bueno. Ya, está bien, el retorno promedio sigue siendo bueno, pero veamos la distribución y yo estoy hablando de otra cosa, de algo que está pasando no en el sistema económico, sino en el sistema político o en la sociedad, digamos, en otro. Y era como que ahí yo estaba hablando chino. O sea, en buena medida eso es la derecha, digamos. Como que se vuelve impenetrable a los fenómenos y los procesos sociales. Lo mismo esta explicación respecto a la fiesta, yo creo que le suena como si estuviera hablando de no sé, Samoa, digamos. Claro, no la entienden. Claro, y está la tentación, de nuevo, como se polarizan las posturas en estos momentos cuando nos acercamos a fechas complicadas como esta, en que, claro, por un lado está la izquierda, como dices tú, que trata, no sé si de relativizar la violencia, pero diciendo, oye, ojo, esto no es lo más importante, hay un fondo más importante y nosotros nos estamos haciendo cargo de esas demandas a través del gobierno, bla, 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 y reforma previsional y tenemos que avanzar en eso. Y por otro lado está la derecha queriendo como simplificar el 18 de octubre y el estallido simplemente a un ataque de violencia por el que quieren poner en el pizarrón o llamar adelante al oficialismo. Claro, y ahí quedamos. Al final los dos lotes operan en base a amnesia selectiva e incapacidad reflexiva. Digamos. Y tenemos una clase política miserablemente mala. Como, es uno de los principales problemas que tenemos. Y es nuestra clase política, nos representan realmente. O sea, yo no estoy diciendo aquí que si digamos, destruimos el Congreso y lo mandamos a toda una isla, se arreglan los problemas. A esa gente la elegimos. A esa gente la elegimos y refleja en buena medida la situación del país. Y es deplorable. Realmente la capacidad de la política para procesar problemas complejos es nula hoy día. Ya, y ahí, ¿cómo ves tú esa actitud de la que yo hablaba al principio, como que en un momento una especie de diagnóstico compartido, no de tal vez de lo que nos llevó, pero sí de que era necesario dar una respuesta a las demandas sociales que había, estos dolores de Chile? Que ahí se tomó una opción que arrasó con todo, que fue el tema de la Constitución. Ya. Porque ¿a quiénes le interesaba el tema constitucional? Principalmente a los que creían que podían asaltar el poder directamente. Armar la tentación de hacer una constitución de izquierda. A tu medida, digamos. Porque claro, hubo un minuto en que el empresariado estaba muerto de susto, la derecha estaba muerta de susto y estaban dispuestos a conceder, digamos, a soltar la rienda a reformas que no se hicieron en su momento o que miraban perspectiva. Yo soy partidario o sea, mi crítica es no haberlas hecho antes. Claro. Pero estaba esa. Y si en el fondo, si nos hubiéramos movido, que fue la posición que yo defendí en esa coyuntura, a un paquete de reformas sociales potentes, esas cosas sí podrían haberse aprobado en el Congreso y sí se habrían convertido en política pública. Sin necesidad de entrar en dos procesos constituyentes. Pero claro, que decidieron dar esta vuelta larga porque lo que les tentaba, lo que le tienta a los políticos es el poder, no arreglarle la vida a la gente. Digamos, lamentablemente esa es la verdad. Prefirieron ese camino largo y en el camino largo las cosas cambiaron y quedaron, al final terminamos en nada. ¿Y qué pasó con esas demandas sociales? Porque no las hemos resuelto. ¿Qué pasó con esos dolores, con esas frustraciones? 5 años después, ¿o están dormidas debajo del miedo que provoca? O sea, la clase media se dio cuenta que todavía no, que las cosas podían ser peores, como decía nuestra querida presidenta. Claro. Cada día puede ser peor. Todos los días, claro. Siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Entonces, y las clases medias tienden a ser más conservadoras porque sí tienen algo que perder. Eso es importante. Y entonces, pero ahora estamos en un momento de desilusión profunda nomás.
que puede volverse rabia nuevamente en cualquier momento. ¿Existe ese peligro, crees tú? Obviamente, yo leo el diario, miro las noticias y lo que más siento es una mezcla de desilusión y rabia. O sea, te digo, ya, todos estos gallos son puros ladrones y la apago la tele, pero también pienso, pero estos gallos son puros ladrones, en verdad dan ganas de... ¿A qué te refieres con puros ladrones? No, bueno, porque es que es una forma, es un decir, Sí, pero yo en lo el sé. fondo, yo me pongo a hablar como hablaba, no sé, esos tíos que uno decía, estos viejos amargados, digamos, que abren el diario y se ponen o están peleando con la tele, digamos. Claro. Porque es como tal Juanita se robó plata del fisco que era para unas políticas públicas para limpiar, para instalar agua potable rural, y ahora está con detención domiciliaria y abrió una página porno. Ya, gracias. Después esta otra tenía un sueldo gigante pero vivía en otro país y salió y dijo, ay, ¿qué tanto si la plata del que es dueño de la plata es chao? Ese es como entonces uno dice, en verdad esto no puede ser. O sea, esta es la clase de dirigente. Como que falta que hagan un reality en Capitán Javer, digamos. Y no quiero dar ideas, por Sí, favor. eso te iba a decir. Porque los creativos, Sí, no. O sea, si lo autorizan. si lo autorizan, va a entonces- haber más de alguien dispuesto. Totalmente. Entonces, claro, ese desfonde produce efectivamente ganas de alejarse primero, pero también rabia. Rabia que puede transformarse en otra cosa rápidamente. Ya, y tú dirías, ante una pregunta que puede ser simplista, pero pensando en esas demandas, que de nuevo cuando uno se acuerda de todos el letrero, había gente pidiendo de todo, pero tú dices, hay una serie de demandas que se repetían. El sistema de pensiones, jubilaciones miserables, ¿cierto? El sistema de salud, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Es que en Chile el acuerdo básico que nunca tomamos fue tomarnos en serio modernizar al Estado. Nosotros tenemos una economía hipermoderna, o bastante moderna, que lamentablemente, claro, los casos de colusión van mostrando grietas en eso, pero nuestro Estado está en una situación que es muy primitiva, porque el Estado se demora mucho en cambiar y es difícil de reformar. Entonces tenemos áreas del Estado que son modernas y tenemos otras áreas que son de un país que ya no existe, son de los años 30, de los años 40. Y tener una clase media masiva, porque en Chile los 80 y los 90 trataron de salir de la pobreza, pero cuando se genera una clase media masiva, se necesitan tomar decisiones estratégicas a nivel de Estado. Tienes que hacerte cargo Sí. de ese Paso siguiente. del siguiente paso. Y ahí quedamos. Y en el fondo. todos los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, ese paso de sociedad hacia sociedades de clase media implica un gran involucramiento del Estado en la vida de las personas. Directa o indirectamente, los servicios públicos se vuelven muy relevantes. Y yo creo que ahí fue donde nos enredamos. O sea, por eso yo vuelvo al CAE. El auge es una política pública que hoy día todos agradecemos. Que en su momento la derecha criticó un montón, pero al final salió. Y es una política pública evidentemente necesaria y justa. Hoy día. Para todos nosotros lo pensamos así. Pero hubo un momento en que podríamos haber optado por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora de forma más directa a través de políticas públicas. En ese mismo momento, creo yo. O chutear la promesa a través de los títulos profesionales. Y creo que optamos por eso. Que él cae. O sea, y ese chutear la promesa para adelante... Que a tu juicio fue una mala política pública, pese a que yo creo, hizo que miles y miles y miles de personas que no tenían acceso a la educación superior entraran a la universidad. Claro, porque yo no lo estoy... Muchos de ellos primera generación. Yo no lo estoy juzgando desde el punto de vista de ellos o de su familia, sino desde el punto de vista del efecto sistémico que tuvo esta política. Porque en el fondo, el gran problema que tenemos hoy día en Chile es que si a ti te dicen para salir de la precariedad de la clase media, el único camino es el profesional, el cartón. Yo creo que eso es un error, dañó nuestro proceso de modernización. Porque todos estos países, Estados Unidos en los años 40, Inglaterra en los años, también 50, todos estos procesos de masificación fueron acompañados de la dignificación de las condiciones de vida de la clase trabajadora. No de chutear a través del cartón la promesa para más adelante nomás. No sé si se entiende la diferencia. Obviamente es más barato el tema del cartón,
Además que la culpa de si te va mal es culpa tuya, digamos, una cosa así. Pero no te soluciona el problema de fondo. No, y además te crea cuellos de botella después. Y además no arreglamos nada de la educación. Tenemos una educación paupérrima. La educación básica y media es una vergüenza en el país. La mayoría, el 80% de los estudiantes sale, y eso está medido, requete medido, a nadie le importa. El 80% de las personas sale de la educación media sin entender lo que lee y sin manejar aritmética básica. Entonces, ¿qué nivel de profesionales se puede construir a partir de eso? Ampliar hoy día la matrícula universitaria hasta el techo, lo único que está haciendo es crear profesionales analfabetos funcionales y meterlos en un mercado que además está colapsado ya. Y claro, genera problemas sistémicos que son muy difíciles de arreglar porque técnicamente en economía política la inflación de títulos se refiere al proceso por el cual personas sobrecalificadas ocupan puestos que históricamente no requerían títulos profesionales, desplazando a los que no los tienen. Entonces, si hoy día para ser cajero de banco requiero, no es que requiero, pero en el fondo siempre va a ganar el puesto alguien con un título de ingeniero comercial que está sobrecalificado para esa pega y va a estar enojado de tener que estar ahí. Esa pega. Pero al mismo tiempo, el que no tenga ese título ni siquiera puede aspirar a cajero de banco. Ese es el tema. Nada, pues, o sea... bien desolador el panorama. Sí, pues, es que se generó un problema sistémico. Sí, lo entiendo. Y que además viene aparejado al desfonde de los partidos políticos históricos que antiguamente tenían algún tipo de base social. Esa base desaparece, hoy día los partidos no representan a nadie, excepto el Frente Amplio, que es un gremio estudiantil. El Frente Amplio también es hijo del CAE y de la gratuidad. Hijo y padre, una cosa medio extraña, pero porque ellos inventan, básicamente impulsan la gratuidad. Pero ellos hoy día son un gremio universitario, básicamente, el gremio del movimiento estudiantil. Esos son. Porque claro, tú me puedes decir, no, pero ellos tienen un montón de ideas, sí. Como que en el fondo en stock tienen todas las ideas, todas las luchas y todo el cuento, son buenos para el cuento. Pero a la hora de los que hubo, cuando tienen que ponerse, digamos, cuando tienen que ponerse con el cochino billete, siempre se van a su nicho. Ese nicho duro, ese 25%, que obedece principalmente a los intereses estudiantiles. El CAE, Boric le saca brillo al CAE antes de cada elección. La presidencial, la de la Constitución, todas. Con ese panorama, Pablo Ortúzar, ¿podemos decir que después del estallido, a 5 años del estallido, avanzamos algo o volvimos más atrás de lo que estábamos el 17 de octubre? Lo que pasa es que las condiciones estructurales no se han modificado de manera relevante. Somos un país más pobre, se fue una cantidad de plata, o sea, hoy día, esa es otra cosa, en buena medida parte de la derecha y de la clase de la oligarquía está mucho más tranquila porque ya esa plata no está en Chile nomás. Esa plata se fue. Sacaron sus plata. Así como la gente quería su plata, la plata de la AFP, mucha de la gente, los millonarios agarraron la plata y se la dieron a otro lado, la empresa, etcétera. No sé, puedo dar algún ejemplo, pero la papelera, por ejemplo, sus principales inversiones ya están en Brasil. Lo de Chile es casi simbólico. Entonces ya, chao. O sea, se dejó de apostar por Chile en muchos aspectos. Y la gente también, pues, o sea, con la saca de plata de los ahorros previsionales, el crédito se volvió carísimo, hoy día ya nadie se puede comprar una casa. Entonces estamos en un país más pobre y peor en muchos aspectos que previo al estallido. Obviamente, claro, esa es más o menos la situación, y con una clase política que no sabe, no tiene idea qué hacer, nos gobierna la fecha, o sea, nos gobierna el gremio de los estudiantes universitarios, que quieren darse pega ellos mismos y más o menos agarrar algo de plata, agarrar algo de prestigio, poder, pero así como que haya un plan, yo no veo ninguno. ¿Y finalmente aprendimos algo en estos 5 años? Yo creo que todavía no, pues. O sea, eso va a depender de la capacidad de generar reflexividad sociológica, como le digo, a partir de los fenómenos que hemos vivido, pero eso requiere un proceso de lectura e interpretación que no esté simplemente guiado por intereses políticos de corto plazo, como a mí me parece, porque lamentablemente buena parte de la academia en Chile, en ciencias sociales y en humanidades, que son los encargados de alguna forma de generar esta reflexividad, son hipermilitantes. Entonces, lo que hacen es construir discursos en clave académica, en clave paper, ¿verdad? Pero que básicamente dicen lo mismo
que las consignas que están impulsando los partidos, para darle un barniz académico, digamos. Entonces hay poca reflexividad en aquellos sistemas de autoobservación, que son los que se supone que están en la universidad, que deberían estar llamados a generar esa reflexividad. Además, un mundo muy poco diverso, dominado por grupos de izquierda y por un discurso progre, digamos. O sea, y por una izquierda que yo no sé si llamarla izquierda, pero por un progresismo banal que tiene esas facultades tomadas. Y que se reparten de nuevo plata, pega, vamos al congreso para acá, vamos al congreso para allá, tomémonos un pisco sour en Lima, parece que hay un congreso de ciencia política, un mundo súper superficial y que no ha producido nada muy interesante. ¿Y la derecha aprendió algo? No, la derecha no aprendió nada, sacaron la plata del país, le echaron la culpa a los cubanos, al no sé quién. Y ahora hay una ultraderecha que habla como si fuera la dictadura, pero tiene una base social nula, digamos. Y que no... Es un perro que ladra pero no muerde. Entonces, yo no sé a dónde va a terminar esto, pero a mí me parece que no hay condición hoy día en el sistema político para iniciar reformas estructurales que puedan comenzar a hacerse cargo de los problemas que tenemos. ¿Y las reformas al sistema político que se han anunciado y que están ahí dando vueltas son una solución? Es que el problema que tenemos, y por eso yo durante el proceso constitucional lo que siempre dije es que lo único bueno del proceso constitucional era la posibilidad de reformar el sistema político. Porque los políticos es como que es dejarle a los gatos el rediseño de la carnicería. Son incumbentes, sí. Y eso, ¿qué podemos esperar de eso? Además, con políticos, en verdad, o sea, el nivel de desfachatez, de cinismo con el que se habla hoy día en política tocó fondo también. Entonces, ¿qué se puede? Cosa de ver el tema de los notarios. Son esos mismos políticos los que discutieron y zanjaron el tema de los notarios, que fue una vergüenza nacional, digamos, pero son tantas las vergüenzas que ya pasa una más, digamos. Son esos los que supuestamente van a tener que modificar el sistema que a ellos les da sueldos de 8 palos y prestigio y poder para digamos, dañar ese sueldo, ese prestigio, ese poder en muchos casos. Y obviamente no va a pasar, lo dudo mucho. Entonces uno dice, bueno, aquí las opciones se van acabando, se ve negro el futuro en ese sentido. Y a menos, yo siempre espero equivocarme. Yo sé que hay muchas cosas que no veo. Uno de los politólogos buenos que tiene Chile, que es el profesor Juan Pablo Luna, pero que ahora creo que se irá a Canadá, también es de un pesimismo atroz. Sí. Y a mí siempre me parecía muy pesimista, pero y ahora la verdad es que empiezo a caer en lo mismo. Pero yo siempre pueden haber sorpresas. Eso solo que no las tengo a la vista, digamos. Esperamos que te sorprendas, Pablo Ortúzar. Muchas gracias por esta conversación aquí en Trasfondo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por seguirnos. Pueden revisar todos los capítulos de Trasfondo en Spotify, también en radiopauta.cl/Spotify y todos los domingos a partir de las 9 de la mañana a las 100.5. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.